Soy Miguel de Miguel's Cars desde South Beach, Florida, y otra vez con ustedes con un tema muy importante, de suma relevancia, y del que se habla mucho en muchos sectores de la producción, en charlas de sobremesa, conversaciones entre amigos en una esquina, cualquier cosa, temas por el estilo. Siempre se está hablando de la personalidad, en este caso, del vendedor de automóviles. ¿Por qué un vendedor tiene que tener una personalidad específica, definida? Una personalidad que le permita vender más que los demás. No necesariamente. Efectivamente, un vendedor, en términos generales, tendría que tener una personalidad muy sociable, una personalidad que le permita interactuar con la gente, una personalidad que le permita recoger información del cliente, una personalidad que sea acogedora, una personalidad fuerte cuando tiene que tomar una decisión de venta, una personalidad que no intimide, una personalidad que sea flexible cuando se trata, por ejemplo, de escuchar al cliente que está buscando un descuento, que está buscando que se le añada una opción, un feature, un automóvil, cosas por el estilo. Es decir, todos pensamos que existe una personalidad específica para vender automóviles. El tema es que no es así. No es así. Para vender automóviles, cada uno tiene una personalidad diferente. No todos podemos tener la misma personalidad. Efectivamente, un sales manager va a buscar un prototipo de vendedor, un prototipo de sujeto que le va a permitir incrementar las ventas, obviamente, de eso se trata. Pero tú puedes tener a un vendedor calladito, calmadito, que no dice mucho, que no conversa mucho con los demás vendedores, ni con los sales managers, ni con los finance managers, ni con el GM, ni con el dueño de la compañía. Sin embargo, es un tremendo cerrador, un tipo callado, un tipo que no dice nada, un tipo que toma un cliente y le vende el vehículo. Es decir, no necesariamente se trata de un sujeto que es un experto en PR, en relaciones públicas. No necesariamente. Ahora bien, puedes tener este sujeto que es muy bueno dialogando con la gente, muy bueno presentándose a la gente, porque una cosa es que tú dialogues con una persona que te están presentando o que es parte del círculo en el que tú te mueves, y otra cosa muy diferente es que tú te acerques a una persona de la calle y te presentes. Eso es diferente. Eso toma otro tipo de agallas, otro tipo de aproximación, otro tipo de coraje, de riesgo. Acercarse a una persona, tocar una puerta donde no te espera nadie y donde lo más posible es que te manden una patada en el trasero. ¿Ok? Está también ese sujeto, que es un tipo que sabe abrir puertas, ingresa con mucha facilidad. Ahora, está también el vendedor que es muy agresivo. Es un tipo que en todo momento está buscando la venta, lo que es cierto, siempre hay que buscar la venta, pero hay que tener mucho cuidado. El vendedor agresivo generalmente se va a encargar de descartar clientes que no están comprando. ¿Ok? También es una personalidad de vendedor, un tipo muy agresivo. Va a tener problemas, obviamente, con muchos clientes, incluso lo pueden llegar a reportar a la compañía por ser muy pushy, por empujar mucho la venta y hacer sentir incómodos a los clientes. Después está el vendedor que cuenta su historia y que se engancha con el cliente. Es un vendedor que está buscando la empatía. Su venta pasa por generar empatía con el cliente. También ese vende. No se le puede descartar, echarlo a un lado. Es decir, ya estamos describiendo diferentes personalidades de lo que podría ser un vendedor. Después está el vendedor que se encarga de meterse al bolsillo al cliente a través de una historia personal. Les cuento una llorona y los va enganchando. Un tema que de repente ni siquiera es real, o de repente es real pero no del todo real.
Y el cliente se entusiasma y lo sigue hasta que al final le termina comprando el vehículo. ¿Por qué? Porque se engancha con el cliente. Hay muchos vendedores que utilizan historias personales para engancharse al cliente. Es decir, no existiría, mi hipótesis es que no existiría una sola personalidad de vendedor específica que determine las ventas, independientemente de todo lo que implica vender un vehículo, organizarse y hacer llamadas telefónicas y hacer seguimientos, que no es otra cosa que los follow-ups. Hay muchas formas de vender un vehículo. Nunca nos olvidemos. Están las llamadas telefónicas, están las inquiries por internet y están los walk-ins, la gente que ingresa directamente al dealership. Son 3 formas de vender un vehículo, y la otra es que tú te presentes en tu sociedad a través de social media, ¿no es cierto? O que vayas y toques puertas en el vecindario, o que toques puertas en los malls y cosas por el estilo. Ya esa es una actitud mucho más agresiva, con mucha planificación, con mucho conocimiento. Generalmente vas a depender de terceras personas, de third parties, que te pueden hacer el trabajo por ti incluso, ¿no es cierto? Ese sería un vendedor mucho más organizado, mucho más profesional en todo caso, ¿no? Ese es otro tipo de vendedor, el vendedor que utiliza third parties, que utiliza terceras compañías para generar más ventas, ¿no? Hay vendedores que pertenecerían a este sector, a este fragmento, que hacen propagandas en la radio, comerciales en la radio, que yo lo he hecho en algún momento con cierto éxito. No se lo recomiendo a la gente si no conoces ese mercado. Hay que invertir una cierta cantidad de dinero y hay que esperar, ¿ok? Y esta es una opción. O sea, hay diferentes tipos de personalidad en lo que se refiere a un vendedor. No nos fijemos en una sola. El tema es ir recogiendo lo mejor de cada vendedor para que a cada uno se le asigne las responsabilidades de acuerdo a lo que puede rendir. No todos pueden rendir lo mismo, no todos tienen la misma capacidad, pero cada uno tiene algo que aportar a todo el sistema en general de lo que es la fuerza de ventas. Hay vendedores que son muy buenos, por ejemplo, en todo lo que es la presentación del automóvil, pero no son buenos para explicar los números, o no son buenos para cerrar a un cliente. Generalmente, para cerrar a un cliente a veces se esconde un poquito de información para tirarla al final como gancho de cierre. Hay vendedores que tienen cierta ética que jamás van a hacer eso, jamás van a omitir información para que después sea presentada al cliente en el momento de cierre. Hay vendedores que tienen muchos principios, mucha ética, mucha moral y cosas por el estilo, y jamás lo van a hacer. Es decir, existen diferentes tipos de vendedor, no es una sola personalidad la que define a un vendedor. Claro está, y esto tiene que ver con todos los que estudian, por ejemplo, un MBA, ¿no es cierto? Pensando que al adquirir un MBA se van a volver grandísimos vendedores. Bueno, ese es un tremendo error. Ninguna escuela de MBA te puede hacer un vendedor. Para hacerse vendedor tienes que estar en la cancha. Te tienen que gustar las ventas y tienes que saber vender o aprender a vender rápido, pero tiene que haber un DNA de ventas que no te lo enseña en ninguna escuela del mundo. Ni en el Harvard Business School, ni en el Wharton School of Business, ni en el Sloan School del MIT, en ninguna de esas escuelas. En ninguna de esas escuelas te enseñan a vender, te explican la teoría, pasas la asignatura, la materia, la pruebas y te recibes de MBA. No te hace un buen vendedor, lo único que te da es el perfil para que te contrate una super compañía como Merrill Lynch, es decir, como Schwab, como CBS, como Boeing, vamos, tantas compañías, o Shell, o BP, o cualquiera de estas compañías enormes, o Amtrak. Es decir, cualquiera de estas compañías te van a contratar porque tienes un MBA, pero no quiere decir que tú tengas la personalidad para vender. Para vender se requieren otras cosas, no un grado académico, que yo lo tengo y me sobra, pero no es eso. Las ventas son otra cosa. Y muy importante, la personalidad del vendedor, que te gusten las ventas. Si te gustan las ventas, entonces a partir de ahí tú empiezas a desarrollar tus talentos como vendedor, que van a ser reconocidos al final por el manager.
ese vendedor que escamotea información, que esconde información, ese vendedor que empieza a lanzar mentiritas blancas, que no terminan siendo tan blancas, sino un tanto coloraditas, ya eso no camina porque está en internet. Ya la gente sabe lo que está pasando. Llega un momento en que todo eso se agota y se agota y se agota y se agota y te terminan echando de la compañía por hacer cosas que son incorrectas y cosas que son ilegales. No falta un fulano que le termina haciendo un juicio a la compañía. Aquí en Estados Unidos puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, me he paseado un poquito por distintos prototipos de personalidad de lo que podría ser un vendedor. Pero en conclusión, no existe una personalidad definida para las ventas. Eso sí, algo siempre tiene que estar presente. Y es el hambre. El hambre de vender. El hambre de hacer un delivery de un automóvil. Eso siempre tiene que estar presente. Independientemente de cuál sea tu personalidad. Si no tienes hambre, loco, si no tienes hambre para las ventas, es que ni te metes, eso no es para ti. Tienes que tener mucha hambre, hambre, querer comerte el mundo. Independientemente de cuál sea tu personalidad. Ya las describí de alguna manera. Si por ahí me faltó una, ustedes la pueden añadir. Les agradezco mucho. Soy Miguel de Miguel's Cars, South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Acá en el lot de la Lincoln Motor Company. Adiós. Escríbanme, les agradezco mucho por todos los que se están suscribiendo al canal. Es un éxito desde el 2013 y espero sus comentarios. Sé que soy un poquito eufórico